Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y antes de que llueva nos presentamos, primero las damas. Hola, buenas tardes, Betsabe, espero que todos estén bien. La licenciada Betsabe y el licenciado. Bueno, mi nombre es Octavio, yo creo que ya algunos me conocen. Y pues bienvenidos al café, gracias por sintonizarnos. Muy bien, estamos esperando a Wendy a ver si viene. Esta Selene dijo que ya no va a venir porque quería un programa serio y se fue a los espantalocos. Sí. Así que bueno. Ya la vas a ver, no te creas. No, tenía trabajo y pues ya, hasta que otra vez se le acomoden sus horarios, nos va a acompañar. Muy bien. También iba a venir esta Pati Ortiz, a ver si viene. Pero bueno, de alguna ex. Pues sí la conociste, una ex conductora de aquí. ¿O no? Sí, esta Pati. Bueno, en el programa no, pero... Bueno, pero yo en especialidad sí, bueno, está bien. Muy bien, bueno, a ver qué pasa. Mientras iniciamos con lo que quedó de pendiente de Ted Bundy. Bueno, la vez pasada nos fuimos un poquito precipitadamente. El programa, si bien recuerdan, se llamaba Psicoanálisis de Criminales, Ted Bundy y Jack Unterweger. Pusimos primero a Unterweger y también queríamos abordar la patología de la prostitución, que ahora denominamos el programa el asesinato en la prostitución, y vamos a incluir otro personaje de este ámbito que a lo mejor suena interesante para algunos, ya que si los que se profundicen en estos temas de los asesinos en serie se han dado cuenta que principalmente son hombres, o al menos los más publicitados. Y a esta la denominaron pues justamente como la primera asesina en serie, o al menos a la que se le dio más fama por medio de periódicos, televisión y demás medios de comunicación. Y se le denominó la asesina de hombres o la viuda negra, pues precisamente por lo que hacía. Aquí la incluimos, o se preguntarán por qué incluirla. Ya teníamos a Ted Bundy y Unterweger, que pues son historiales bastante amplios. Es porque ella, si estos alguna vez estuvieron haciendo sus asesinatos sobre las prostitutas, pues ella era una prostituta, pero que todo lo contrario, ella era la que asesinaba a sus clientes. Entonces, pues primero que nada tratemos de concluir a Bundy, que ya habíamos dado casi la mayoría de su historia, solo dar algunos datos interesantes y después dar unas cuantas semejanzas de lo que venía con Unterweger, que son casos muy, muy parecidos. Bueno, Ted Bundy ya habíamos expuesto que él estuvo haciendo sus asesinatos hasta 1989, si mal no recuerdo, que ya es cuando lo están procesando y lo están acabando de juzgar. Él pues ya había, al menos en la publicidad se manejó que hubo más de 30 mujeres que fueron asesinadas. Ya en sus últimas instancias, o de sus asesinatos, pues fue cuando se cargó un poco más sobre asesinar y asesinar, que inclusive habíamos comentado cuando va esta asociación estudiantil de las Alfa Omega, y ahí asesina pues alrededor de 12 personas y después inclusive sale y asesina a otra. Entonces ya después lo juzgan y todo, ya les dijimos, se escapó 2 veces y demás. Pues al final como el juicio lo llevó a morir con la inyección letal, con la silla eléctrica. Con la silla eléctrica, sí, que inclusive un dato curioso es que él pidió, antes de que lo llevaran a la silla eléctrica, pues que le dejaran hacer todas sus necesidades, porque él, a lo largo de lo que leía, decía que pues se veía demasiado humillante que se salieran todos los líquidos corpóreos y demás heces. Líquidos corpóreos. Aquí tenemos al médico. Y sólidos. Y entonces él pide esto como favor, y pues al principio los guardias renegando esto, pero ya después dicen, no, pues bueno, hazlo y todo. Y ya inclusive hay una foto particular que ronda en internet para el que quiera buscarla, que dicen muere con una sonrisa inclusive, porque así se ve su cadáver, ya afeitado de la cabeza y todo, pero con una sonrisa todavía después de muerto. ¿Por qué les afeitan la cabeza? Para que la electricidad se pase mejor al cuerpo y además no huela. El pelo ha quemado. No huela a quemado, exactamente. No, hay que cuidar esos detalles, claro. Sí. Que inclusive se hace una fiesta afuera de la prisión y venden las Bundy Burgers, que son carne asada y hamburguesas, ahí haciendo referencia a que lo iban a quemar y todo, y la gente ya después de que anuncian ya está muerto, pues la euforia total ahí fuera. Fíjate. Y bueno, así es el fin de este personaje, Ted Bundy. Pero ahora quisiéramos abordar un poco de las semejanzas en sus historiales, a lo que podemos decir el por qué, o todo este cúmulo de cosas que hacen que detone pues en ser un asesino en serie, ¿verdad? Las semejanzas. Jack Unterweger no habíamos dicho a profundidad, pero él nunca conoció a su padre. Se especulaba que era un
que era un soldado norteamericano, que nunca se comprueba esto, pero decían que algún soldado fue, y Unterweger crece en pues la más extrema pobreza junto a su abuelo. Lo describe como un alcohólico compulsivo, el mismo Unterweger, y bueno, el abuelo, cuando lo entrevistan, de todas maneras hace negación de esta afirmación de Unterweger. Dice que no, pues no especula en los tratos ni nada, pero sí dice, no, pues saben que la vida fue normal, y si él es una asesino en serie, pues es por su culpa, no por la mía, ¿verdad? Claro. Entonces, Jack Unterweger crece con su abuelo, al igual que Ted Bundy. Ted Bundy todavía tiene algo más extraño, un vínculo demasiado incestuoso, porque vive con su familia, y a la que cree toda su vida su hermana, pues resulta que es su madre. Ya hasta la adolescencia, que esta madre pues ya se independiza, pues le dicen, oye, ¿sabes qué, Ted? Pues ella no es tu hermana, es tu madre, y tu padre no es tu padre, es tu abuelo. Un poquito confuso, pero espero que lo entiendan. Totalmente, ¿no? Y entonces, pues demasiado, un golpe extremadamente duro para el psique, y pues para Bundy pues queda desbaratado, ¿no? Entonces, aquí como hay dos puntos en semejanza, él nunca conoce a su padre, y Ted Bundy también, su padre biológico es un veterano de la Fuerza Aérea. Ahora como quedamos este vínculo con ya sea que es un soldado, o ya sea que es también un soldado, pero de la Fuerza Aérea, y tampoco nunca lo conoce. Entonces, nada más que acá en el caso de Bundy, pues el apellido Bundy se lo da su nuevo padre, y que es su padrastro, y que le permite acceder a este apellido ya con su madre, a la que había considerado su hermana. Entonces aquí se hace como un paréntesis. Siempre hay un vínculo como un tanto sexual con la hermana, al menos aquí lo dicen en la historia. Entonces él, de alguna manera, pues si hablamos del Edipo y demás, tenía como más aferrado esa idea, porque sí llevaba una relación como más sexual con su hermana, creyendo que era su hermana, y después le dan la noticia que es tu madre, entonces es un golpe que lo desbarata, ¿verdad? Sí, totalmente, muy incestuosa la relación. Bueno, totalmente, me imagino yo, ¿no? Sí, porque sufre un doble enamoramiento al final de cuentas. Por un lado se enamora de la parte materna, y por el otro de la hermana, ¿no? Además, yo pienso que cabe resaltar aquí dos grandes diferencias, y que puede estar relacionada con esto justamente de que fuera su hermana madre. En el caso de Unterweger, él se dedica a matar prostitutas, y en el caso de Ted Bundy, él se dedica a matar estudiantes o personas que se asemejen a la exnovia que tenía, que tanto amó, ¿no? Que era psicóloga. Sí, bueno, esa parte no hay que resaltar, la verdad, pero pero es importante ver la gran diferencia. Por un lado, el primero tiene su madre es prostituta, sí, y vemos cómo mata prostitutas, y por el otro es muy marcada la diferencia. Él no se mete con prostitutas. Ted Bundy se dedica exclusivamente a ver estudiantes, y está hablando de un nivel social, socioeconómico de antemano diferente, ¿no? Y de educación. Nuevamente la idea de Bundy de siempre acceder a la alta sociedad, que hasta él decía, por eso me estoy emparentando con esta mujer, porque ella tiene un nivel socioeconómico mejor que el mío, porque tiene un apellido mejor que el mío, y porque inclusive va a la universidad conmigo, y vamos a acceder como a una nueva esfera social, y que después él mismo pues practica el robo y todo por esto, por tener suficiente dinero para poder hacer todo lo que hace, y que es como siempre su trauma, del decir, yo no soy como lo suficientemente bueno para la sociedad, y quiere serlo, ¿verdad? Y ya después, inclusive, con las que empieza a matar, pues son estudiantes que de alguna manera se pueden asemejar exactamente a esta novia, y a lo mejor a un nivel más profundo, inclusive a su madre, porque él la conoció en su juventud, y ya después lo desconoce, bueno, lo abandona, porque pues ella ya quería hacer su vida completamente aparte, y Bundy representaba esa parte de su vieja vida, claro, que mucho tiempo había ella estado fingiendo ser su hermana. Entonces él como que si se quedara atrapado en esa época donde su madre era estudiante de alguna manera, o su madre era una joven, y bueno, él la conoce como madre hasta mucho después, que él también ya era un poco mayor, y que pues él había dado por hecho que no tenía madre, y que su único padre era su abuelo, que el abuelo también sufre mucho al lado de él por lo mismo de maltratos y demás, al igual que Unterweger, que él dice, mi abuelo era un alcohólico y con él me crié. Que también pasa lo mismo con Bundy, también pasa lo mismo. Es algo muy característico eso. Aunque fíjate, digamos, eso de que regalen a los hijos, a los abuelos, los adopten como hijos,
es frecuente, no es tan extraño verlo, porque yo sí recordaba en la universidad. Ni algo superado, ¿verdad? No, ni totalmente. En la universidad, así como que si el hijo tenía o la hija tenía un niño a temprana edad, como lo adoptaban para los padres y parecían hermanos. Digan que es su hermano y no hay problema, pues, ¿verdad? No hay problema. Y lo registran como tal, como si fuera su hermano. Entonces sí es un problemón eso. Bueno, no todos terminan en asesinos, ¿no? Pero sí pueden tener. A Dios. Pero implica un problema, al menos. Sí, un problema muy estructurado. Ahí está, esta mosca, búscale. Podemos ver también que no es una situación de antaño, sino que aún hoy en día se repite. A lo mejor no se da el que te registren con el nombre, el apellido de los abuelos, ¿no? Pero ¿quién cría por lo regular a los niños? Los abuelos, porque los padres trabajan. ¿Quién los lleva? ¿Quién les da de comer? Es la abuela o el abuelo o ambos, ¿no? Entonces vemos cómo se sigue repitiendo, ya sea de una o de otra manera, esta situación. Pero fíjate, bueno, eso sí, de que digamos estos tipos de abuelos, pues alcohólicos, pegadores, abusadores, digo, no hay padres y lo que hay es malo, entonces de ahí que le hacen, ¿no? Pues cómo no le van a quitar la infancia y la inocencia y todo lo bueno que puede tener un niño, pues se lo quitan de un jalón. Entonces, pues sí es una doble desgracia, un doble abandono y puras frustraciones. Pues ¿dónde está lo bonito de la infancia? Pues no lo tienen. No lo hay. Que todavía, digamos, cuando pasa esto acá en México de que se los dejan a los abuelos, pues bueno, pueden ser, digamos, como abuelos más o menos decentes y pues la libran, ¿no? Los niños no se vuelven asesinos, ¿verdad? Por lo menos. Al menos que vivan esa época como debe de ser o debería de ser, pues llena de más como fantasías, imaginación y demás, y que es una etapa de evolución. Y en cambio acá nunca se tuvo infancia, se puede decir eso, porque realmente son aventados al mundo y tienen que superarse. Ay, güey, ya llegaste. No hay registro de afecto, de hecho, ¿no? Que ese es el mayor problema. Ahora, otra cosa que cabe destacar en estos dos casos es, por ejemplo, el modus operandi de cada uno. Porque Unterberger era muy violento, se podría decir, estrangulaba, utilizaba objetos de la persona y dejaba en posición sexual siempre a su víctima, ¿no? Como denigrándola. Sí. Y Ted Bundy, su modus operandi, no sé si tú, Tavo, nos puedas decir cómo era. Bueno, Ted Bundy pues usaba más la fuerza física a base de los golpes. Y lo que inclusive sucedía en muchas ocasiones es que haciendo los exámenes estos periciales, pues se descubría que había tenido relaciones con las víctimas, incluso después de muertas. Entonces él va practicando, tiene una evolución, los dos van teniendo una evolución que empiezan con pequeños crímenes desde el robo y después violencia en un grado ligero, se podría decir maltrato y demás, hasta después ya convertirse en asesinos. Los dos, uno mientras está dedicándose a asesinar a prostitutas y el otro estudiantes, pues de alguna manera van siguiendo esto y después ya hacen un patrón completamente que ya se puede considerar su ritual, su firma. Su firma, mientras que Unterberger hacía esto, el ahorcarlas, estrangularlas con ya sean las medias o su sostén. Bundy hacía esto de golpearlas, inclusive introducir objetos, ya sea hasta con una pata de una cama, ahí viene algún caso, y masacrarlas y después incluso tener relaciones con ellas. Entonces hay un punto en el que le pide a esta novia, que es muy significativa para él, la que era, pues en muchos puntos fue su amante, exactamente, le dice que si se puede, cuando están teniendo relaciones sexuales, le dice que se puede dejar de mover. Y le dice, ¿por qué? Le dice, no, trata de no respirar, finge como si estuvieras muerta. Sí, pues ella se queda extrañada y dice así como que, ¿por qué, verdad? Pero accede todavía. Entonces es esta evolución constante que dentro de su vida social se ve, y también acá en su vida pues de asesino también se ve reflejada. Porque entonces, también tiene un antecedente muy grande de la pornografía, ¿no? Que desde niño fue inducido, bueno, no inducido, sino que el abuelo tenía ahí sus revistas y sus videos, y con un primo pasaba horas y horas viendo pornografía, ¿no? Que inclusive uno escucha el programa pasado nos dijo este punto, sí, que si la pornografía había sido uno de los detonantes, pues podríamos fue enriquecedor una característica especial en este caso, porque pues podemos decir que la pornografía no siempre o no va a llevar a esto y no podríamos guiarnos por nomás son cochinotes, factor, pero de ahí no pasa. Más bien fue como, bueno, relata que cada vez tenía que buscar una pornografía más fuerte o más pesada. Entonces yo creo que como empezó muy joven a ver pornografía en la compañía de su abuelo, de sus amigos, pues cada vez necesitaba un poco más, porque pues a fin de cuentas era ya un adicto a la pornografía.
y este punto de nunca satisfacerse pues es lo mismo, pasa en sus asesinatos, que cada vez su característica es muy evolutiva en la cuestión de que cada vez lo hace con más violencia, cambia de utensilios y todo. Si pudiéramos decir que el modus operandi como era, pues era esto de fingir que estaba herido o algo, que tenía hasta un fémur siempre y pedía que le cargaran los cuadernos cuando estuvo en su época de la universidad, o fingía que se le había ponchado un neumático o cualquier cosa. Una férula, ¿no? Férula. Fémur es de acá, el hueso. Bueno, una aquí la corrección. Cada vez se volvía como más mañoso y encontraba nuevas artimañas, ¿verdad? Como que se hubiera agarrado de una nada más, porque o usaba lo del carro o usaba lo de tener lastimado el brazo o roto el brazo, o simplemente acercarse a ellas. De hecho, una cosa importante en las personas que tienen, por ejemplo, problemas de erección, se dice que es justamente por haber adelantado las etapas en la masturbación o en tener cerca pornografía, ¿no? En este caso podemos ver cómo él inicia viendo pornografía con revistas, y si haces el enlace puedes comprender por qué él al final no puede tener una relación sexual en la que su erección se aprenda y su orgasmo se dé por completo si la persona no está estática. Su primer situación de placer es una revista, no hay movimiento, no hay nada, es estático. Entonces, otra vez, nuevamente tiene que llegar a la etapa donde inicia al estar estática la persona, ¿no? La mujer. Y de hecho él dice, yo no me excito si la persona no está quieta o no está muerta, ¿no? Exacto, porque de hecho todo comienza así, con revistas, luego con libros, y de hecho nunca menciona que sea como más dado a ver pornografía, más bien la ley, que siempre pues es un poco más sádica o cosas, o sea, es un poco más agresiva casi siempre, y al momento de que ya tiene una persona significativa en su vida, necesita que sea igual, una persona que no tiene movimiento igual que las personas que asesina, porque tú hablas, Tavo, de que él tenía relaciones sexuales con las víctimas después de que estaban muertas, y pues esto ya es una necrofilia. Sí, claro. Totalmente, que cada vez se volvía un poco más humillante. Bueno, otro de los puntos, además de todo esto, era que los dos se asemejan en esta parte intelectual que tratan de hacer relucir frente a la sociedad, y que inclusive es una gran parte de su atractivo. Los dos se visten bien, los dos tienen estudios y demás, ya sea que, bueno, Unterweger lo hace desde prisión y es cuando se empieza a acercar a la cultura, y después ya se hace totalmente un todólogo, que es escritor, poeta dentro de la misma literatura, locutor. Fíjate, locutor en lo que acaban los locutores. y bueno, siempre... No es cierto, Benzabé. Y bueno, alternando siempre con una esfera social privilegiada. Y Ted Bundy hace lo mismo, siempre trata de estar en esta esfera, pero él mediante la economía y mediante pues esta seducción constante. Los dos usan esta arma y pues son unos mentirosos patológicos también, que es muy difícil saber cuándo están diciendo la verdad y cuándo no, y que inclusive se mofan de eso, se mofan de los demás, porque en las entrevistas que le hacían a ellos, ya sea que Unterweger trataba de persuadir a toda la prensa para que lo ayudara, Ted Bundy también sabía que tenía sus fans, sabía de todo esto, que inclusive lo que mencionamos, que pasa en prisión el último día, así como estaban estas personas vendiendo las Bundy Burgers, que era para hacer referencia a que lo iban a quemar, también había personas llorando porque mataban a Ted Bundy. Sí. Entonces, como se veía esta ambivalencia, y siempre pues los fanáticos que siguen a esta clase de íconos, ¿verdad? No, y los dos siendo sociópatas tan marcados, ¿no? Porque tienen ahora sí que una sociopatía bastante pura, manejan el lenguaje corporal perfectamente, saben comprar a la gente con la sonrisa, que eso no cualquiera lo maneja, y ellos saben manipular perfectamente hasta con eso. Más aparte que lo logran hacer en un ambiente que es demasiado extraño. Voy a mi juicio, yo sé perfectamente, yo voy a aceptar que maté a estas personas, pero me voy a ganar a todos con una sonrisa. Y esto puede hacer que cualquiera cambie de opinión. O sea, es tan cínica su forma, y de hecho, viendo simplemente las fotografías sin tener idea de quiénes son, pero decir, pues puede ser un cómico, puede ser alguien muy listo, en el caso de Jack. Un intelectual, ¿verdad? Un intelectual más
y que inclusive Bondi logra esto, en los mismos juicios ya cuando se representa, logra hacer que el juicio se postergue varias ocasiones y que inclusive después de que ya está a punto de entrar en esta silla eléctrica, logra otra vez persuadir inclusive al mismo juez y así se los va llevando y hasta que después pues ya no le queda otra más que pues destinarse a lo que estaba, porque pues ya se les había escapado 2 veces y demás, entonces como que dijeron, no, pues si le seguimos dando oportunidad, como que no vamos a ir a ningún lado, claro, ¿verdad? Todos caían en su juego, ¿eh? Yo creo que de cierta forma la sonrisa de ambos en el juicio es toda esta tensión que no tuvieron de chicos, porque los dos tienen esta característica de que, por ejemplo, Ted Bundy no conoció nunca a su padre, juraba que su mamá era su hermana mayor, entonces realmente vivían en una familia demasiado disfuncional y vivían pobres, al igual que Jack. Los dos vivían pobres y tenían problemas con las figuras paternas, ya sea por su ausencia o por, en el caso de Jack, que su abuelo era muy duro con él. Entonces cuando tú ves que totalmente, o sea, con las teorías afecta tu vida dentro de los 5 años a tu vida cuando creces. A ver, pregúntale que quién era fetichista de los pies. Unterweger lo es algún tiempo. Por lo mismo esto de las medias. Que es con lo que las asesina. Buena pregunta. Pero solamente utilizaba la media. Normalmente el fetichista, en el asesino serial tiende a llevarse la parte que es su fetiche, ¿no? Y en este caso no solamente utilizaba el objeto. Aquí esto que llaman a veces trofeos, pues no se dio tanto, más que nada ellos era el trofeo que se podían llevar como la publicidad que se hacían a ellos mismos y la escena del crimen que dejaban. Unterweger lo que hacía era esto, decorarlas inclusive con hojas y para que dijeran que se veía hasta poético su cuadro y bueno, Bondi pues hacía completamente una masacre. Y pues ya cerrando estos 2 casos, al menos la exposición, para pasar a esta mujer ahora, pues volvemos a la frase de McCreary que dice: cuando se educa un psicópata, lo único que se consigue es un psicópata educado. Estos 2 tuvieron una cierta educación y no fueron salvados por esto. Y bueno, algunos comentarios curiosos. Unterweger, cuando le preguntan como que por qué asesina o qué es lo que significa, dice: ¿qué más da? Al fin y al cabo, una persona menos sobre la faz de la tierra. Y mientras que Bondi justamente antes de ser electrocutado, pues él dice, sigo siendo humano. Así, es como su frase de cierre. Se justifica al final de cuentas. Dice, sigo siendo humano a pesar de todo. Inclusive que en una parte del juicio es una foto muy característica donde está gritando, que dicen que cuando le dicen que es culpable, emite un grito que parece inclusive de animal. Como que ahí pierde ahora sí todos los cabales después de haber mantenido esa figura de no me pasa nada, no estoy bajo estrés, no pasa nada, yo estoy dirigiendo, y cuando le dicen eres culpable, pues ahí como que ya cuando lo cachan, ¿no? A cualquier psicópata. Exacto. Eso es lo que hace, pues ya se desborda completamente. Y bueno, pues entrando más a la patología y al asesinato en la prostitución, ya vimos estos 2 casos. Ahora vamos a ver a Ailín. Si quieres, vámonos a pausa para relajarnos y ya entrar dejen sus comentarios y demás. A la ídola de Betsabe. ¿No es tu ídola, Betsabe? No, mi ídola es Elizabeth. ¿Elizabeth qué? ¿Taylor? Bathory se llama. Ella es una vampira, así que ¿no? Interesantísimo ese caso. También lo vamos a ver. Bueno, ya vamos a pasar los vampiros 260 después de esta. mujeres. ¿Qué son 260 en la faz de los millones, ¿verdad? Pues vamos a esta pausa musical. Hablando de casos policíacos, aquí les va un tema musical policíaco apropiado. Bueno, entonces vimos el tema de la pantera rosa, hablando de sangre, ¿ves? La sangre La sangre con esta Elizabeth Bartoli. Bueno, ahí escuchamos Calacas Jazz Band, que es una banda mexicana. Bueno, quién sabe, lo vamos a investigar, a ver si los traemos. Al menos de origen mexicano, sí. Bueno, pues parecen mexicanos, no digan que no. Bueno, está Lupita Rivera, ¿se acuerdan de ella? ¿Te acuerdas? Muy bien, dice, estos programas son un gran vehículo de divulgación, felicidades a todos los ponentes y gracias por sus valiosas aportaciones. Pues sí, Lupita, tiene razón, así es. Y bueno, saludos Lupita, ya seguimos ahora con Ailín Burnos. Vámonos. Y puro nombre bonito, así, elegante, de apellidos, ¿sí? ¿Sabe? Porque, exacto.
Bueno, échale vampiro. Exponer el caso primeramente de esta mujer, que ahora vemos, como dijo Wendy acertadamente, la otra cara de la moneda, porque ella ahora no es como ellos que se habían dedicado algún tiempo, y sobre todo Unterweger, a matar prostitutas. Pues ahora ella es la prostituta, y la prostituta que mata a los hombres, que son la mayoría de sus clientes, ¿verdad? Carol Burnos tiene una infancia, al igual que estos dos personajes que ya mencionamos, pues bastante conflictiva. También ella vive con sus abuelos bastante tiempo. Lo que sucede con ella es que se embaraza muy joven, creo que 13 o 14 años, 15 años. 15 años. Se embaraza de su padre. Se embaraza de su padre, inclusive, porque no, más bien su abuelo dicen que había embarazado a su madre. Y su madre por eso la abandona. Entonces ella de esta manera es como vive con sus abuelos, y se especula mucho que su abuelo, que había embarazado ya a su madre y ella era producto de su abuelo, también tiene relaciones sexuales con ella. Entonces dicen que en algún punto el mismo abuelo, que ella consideraba su padre, la había embarazado. Entonces esto la marca socialmente en el pueblo donde viven, y pues la mandan al bosque. Ahora sí que no es nada de fantasía ni de cuento. Literalmente la mandan al bosque, que estaba ya a las afueras de este pequeño poblado, y así, para que viva. Entonces ya toda la gente sabía que Carol había sufrido un embarazo, y por eso la habían corrido de su casa, y por eso vivía en el bosque, y pues todos se referían a ella así como muy despectivamente. Y inclusive muchos iban al bosque a tener sexo con ella. Fíjate. Porque ella empieza a ejercer la prostitución pues para vivir. Pues claro. Y vive bastante tiempo en este bosque, que era, bueno, aquí la zona donde está es bastante fría. Entonces ya después, con el tiempo, pues ella considera que lo mejor para su propia supervivencia es cambiarse de lugar e irse a algún lugar más cálido. Entonces así es como esta asesina pues también recorre muchas de las partes de Estados Unidos, siempre yendo a buscar un mejor lugar para donde pasar la noche. Y este es un punto determinante, que si había practicado la prostitución en este poblado, ahora practica la prostitución como una prostituta de carretera, que ella misma en entrevistas así se dice, ¿no? Pues yo era una prostituta de carreteras, de la carretera más bien, y pues es su manera de sobrevivir. Pero no se va sola, es lo más interesante, no se va con el hermano, vive con el hermano, y ella tiene como la fractura cuando el hermano muere de cáncer. Entonces esto la saca, digamos, de control, y es cuando ella comienza a tener la relación lésbica con su pareja, que es con quien asesinaba, porque no asesinaba sola. De esta mujer se pueden encontrar varias entrevistas en internet, es fácil, y no sé si les parece bien, podemos publicarla en el muro de la AMSP, para que lo busquen en Facebook también los que nos están escuchando. Ahí vamos a publicar una entrevista de esta mujer, y que es interesante inclusive analizar ahora sí el rostro, y para ver qué tantas veces claro, qué tantas veces está diciendo verdad y qué tantas veces no, porque cambia mucho sus argumentos, que bueno, adelante lo vamos a exponer. A ver, ¿que de quién hablan? Se llama Aileen Carol Wuornos. Wuornos. W-O-U-R-N-O-S. Para que tengan una imagen más visual, es esta película de Monster. Es su película. Actuada por Charlize Theron. Aquí le cambian el nombre, por cuestiones de derechos de autor y demás, y por lo que quedaba de la familia. No le iban a dar regalías a ella. Claro. Entonces le cambian el nombre, pero esta película Monster, que es historia de una asesina serial, es basada en la vida de Aileen, ¿verdad? Pero vemos también cómo ella se dice que robaba primero por dinero, pero cuando su hermano muere, que como decíamos muere de cáncer, le deja un seguro de vida de $10 millones. Entonces ella sigue matando. No, $10,000 nomás. ¿A poco son 10 millones? Bueno, en la información que yo encontré decía 10 millones, pero no, creo que son 10,000. Vamos a checarlo. Bueno, es mucho dinero, 10,000 millones. Sí, a mí me extrañaba cuando leí la información, y justamente por eso, porque decía, bueno, si es tanta cantidad, ¿por qué sigue asesinando por dinero si realmente no hay esta necesidad económica, no? Después ella comenta en una entrevista que no los mata por asaltarlos, sino porque cuando estaban con ella se ponían agresivos y la trataban mal, y por eso ella los asesina. Sí, su argumento principal es la defensa propia. Ella dice, yo los maté porque se sobrepasaron conmigo y querían violarme. Y bueno, aclarando este punto de la violación, hay que poner claro que aunque sean prostitutas, cuando ellas se niegan a hacer algo que a lo mejor previamente no acordaron o ya no les gusta, pues es violación si se lleva el acto sexual a cabo. Y que inclusive a veces hay esta
pues esta discusión que inclusive con las parejas pasa legalmente, que los demandan por violación y dicen, no, pero es que es tu esposo, no, o sea, ahí no, como que no cuadra. No, pero es que cuando ellas no están dispuestas, o pues pasa esto, es violación. Pero entonces ella se escuda en esto. Claro, pero digamos, mataba hombres porque la violaban, pero eran, a fin de cuentas, los sustitutos del padre y del abuelo, pues. Y al final había abusado de ella. A ellos los quería matar o los mataba en ese acto, ¿no? Sí. Algo y muy curiosamente, como son 6 solamente, inclusive en el juicio hay testigos, o van y ratifican testigos que eran sus clientes, ¿sí? Y entonces dicen, no, pues conmigo nunca fue agresiva, conmigo no pasó nada, ¿sí? Y entonces podríamos ver que a lo mejor estas 6 personas definitivamente le reflejaban justamente algo sobre su familia, ¿no? Hay un debate muy grande que se ha llevado desde que estuvo el auge de este caso. Cierra en el 2002 ya con su ejecución, así es como termina, pero durante el caso y después de ha habido demasiadas especulaciones desde grupos feministas que han estado defendiendo a esta mujer, porque dicen que fue una vida bastante sufrida y fue una vida en la que pues rechazo tras rechazo tras rechazo, y lo que buscaba era acercarse a alguien, porque en varias entrevistas ella dice, no, es que en un principio a mí obviamente me atraían los hombres y nunca me atrajeron las mujeres, pero lo que pasa con su pareja, creo que se apellidaba Taylor, sí. Lo que pasa con esta mujer, que es muy significativa después en su vida y que inclusive después ayuda a la policía a que la arresten, es que se encariña con ella porque ella sí le presta atención y todo. Ella, Taylor, sí es lesbiana, mientras que ella no, pero ella dice, bueno, a mí nunca me atrajeron las mujeres, pero como ella sí me quería, pues la trataba bien. Me quedé con ella. De hecho es Tyra J. Moore. Oh, Tyra. Cierto, Taylor. Y tenía 28 años. Okay. Y bueno, esta historia así se produce. Sí, hay una infancia bastante sufrida, pero pues volveríamos a lo que hemos mencionado algunas veces. Pues hay muchas personas que tienen todas estas características y todo, y no es como un pretexto para asesinar de alguna manera. No. Y más con esto, pues que tuvo bastantes oportunidades de salirse como de este círculo pues corrosivo de la prostitución y no lo hizo, ¿verdad? Que después sí encuentra con esta pareja una estabilidad al menos emocional, en que sí es querida y ella pues ya la aprende a querer, se podría decir así, pero lo que sucede es que después ella pues podríamos decir que esta era una persona alcohólica, su pareja, y que ella pues como no trabaja y no hace nada, le dice a ella, pues es que ocupo para mi licor, ocupo para mi cerveza, además, ponte a prostituirte. Y entonces ella sigue ejerciendo la prostitución porque le dice, es que tú no sabes hacer otra cosa. Entonces ella misma ayudando a esto, a este círculo, ¿verdad? Ajá, y entonces les digo, hay bastantes foros, investigando en internet, hay bastantes foros que sí la defienden y que dicen que pues no fue justo, y que inclusive no era una asesina en serie, que porque ella lo hizo en diferentes ocasiones y que siempre fue en defensa propia y todo. Y aquí nuevamente recordamos, para que sea un asesino en serie, pues tienen que ser 3 eventos o más, y tienen que ser en eventos separados, ¿verdad? Y que coincidan con, pues ya ahora abordamos criminalísticamente el modus operandi y demás, que todo sea al menos hacia esto, pero el punto es el asesinato y que sea 3 veces o más. Entonces cuando la están entrevistando le dicen, no, pues es que tú eres una asesina en serie y demás, y ella como que se rehúsa esa idea, pero a lo mismo siempre la afirma, siempre está constantemente diciendo, es que ustedes me catalogan como una asesina en serie, y dice, y es que si yo tuve 100 personas y las 100 me trataron de violar, pues a las 100 las iba a matar, y dice, además es un espacio de tiempo que es bastante como prolongado, es a lo largo de 4 años, que suceden estas 6 víctimas, entonces ella se escuda en eso, es que yo no soy una asesina en serie, pero siempre está como repitiendo esto. Pero ¿verdad? También podemos ver cómo ella va caminando por la vida a la defensiva, porque ella va caminando y va cargando una pistola calibre 22. Exacto. Entonces, ¿qué te está indicando? Que ella está preparada para en cualquier momento sacar y matar. Exacto. Y de hecho, si en el caso se mencionan 2 ocasiones en las que es muy agresiva en lugares públicos, en la que y que es detenida, de hecho. Es detenida y es llevada a prisión por unos días por la razón de... En una ocasión ataca a un cantinero, pero ella siempre dice, es que él me ofendió y yo estaba defendiéndome. Y es su misma defensa con sus víctimas. Dice, no, es que ellos me intentaron violar, yo nada más me estaba defendiendo y todo iba bien hasta que
se sobrepasaron y pues los tuve que matar. Y los mata y aparte los roba, porque al principio en las investigaciones esto pasa de que dice, no, pues fue un asesinato por robo, y ya después dice, no, pues es un asesino en serie, ¿verdad? Aquí también a mí se me hace muy curioso cómo en este ir a la defensiva volvemos a relacionar al abuelo, ¿no? Mato a mi cliente, quiero matar al abuelo, pero al mismo tiempo el decir, es que él me hizo daño o ellos me hicieron daño, por eso los maté, está diciéndote que realmente ya en su discurso está mi abuelo me hizo daño, ¿sí? Y no pude matarlo, entonces, ¿qué me queda? Pues y el abuelo pues siempre representó la figura paterna, ¿verdad? Claro. Una mala figura paterna. Una mala figura paterna. Y bueno, otro punto, o al menos en el que está el debate, es que pues suceda el tiempo en el que suceda, aunque sea prolongado, pasaban a veces meses y a veces inclusive hasta un año entre muerte y muerte, pero ella siempre tenía esta tendencia, que inclusive podría hacer una propuesta, decir que esta persona, hablamos en programas pasados de las personalidades perversas, y esta vez podría ser una personalidad que sí es una asesina en serie, pero podría ser una personalidad psicótica, porque ella vive en una psicosis entre que está la religión muy presente, es una familia católica, y está la religión bastante presente en ella, en que dice que yo soy una pecadora, y yo soy un instrumento inclusive de Dios, y yo mato a la gente pecadora. Entonces tiene una idea completamente de que ella, a pesar de sus pecados, es otra vez como un verdugo, y que al mismo punto que lo hizo un Unterweger, no sé si recuerden, sí, que también así se ponía en sus escritos, ella también lo dice, ella lo dice en entrevistas, dice, no, es que yo estoy como salvando al mundo del pecado. Y estos foros feministas dicen que en un punto el caso se manejó o dejaron que avanzara, no la detuvieron, porque que desde el primer asesinato pues ella nunca tuvo el cuidado de mantener sus huellas digitales fuera de la escena y demás, y como ella ya tenía historial de violencia y demás, ya la habían conectado con estos casos, con este caso de asesinato, y dejaron que avanzara, que porque el caso era muy bien vendido, el decir que era una asesina en serie y que era parte de, pues que era la viuda negra de Estados Unidos, entonces que era bastante, exactamente, hacía falta para la historia estadounidense este caso, y que era bastante interesante, que después su amante, ella es la que ayuda a vender esta historia, porque ella es la que ayuda a todas estas grabaciones o inclusive en llamadas a hacerla parecer como ella la culpable, y que si nos apegáramos ahora sí primordialmente a la legalidad, pues ella también sería culpable, porque sabía de todos los asesinatos, totalmente. Era cómplice. Y de hecho le ayudaba a cometer estos asesinatos, a acercar a los hombres para engañarlos y después asesinarlos. ¿Y por qué le dice, cuál es tu práctica preferida? En alguna entrevista le dicen, ¿cuál es tu práctica o su hobby de ustedes dos? Lo que hacían mientras no ocurría esto, ya sea que te prostituyeras o que estuvieras asesinando. Y dice, bueno, nosotros nos salíamos después de beber cerveza fuera de nuestro camper y tirábamos un rato con nuestras armas. Entonces era como una manera también así, como que dices, no, para diversión vamos a tirar un rato ahí en el bosque, ¿verdad? Vamos a tirar un rato, y otra vez se repite este factor, que la mayoría de las veces que estuvieron viviendo juntas, vivían en un camper y vivían a las afueras de la ciudad, y como le sucedió a ella, que había vivido en su juventud también afuera de la ciudad, en el bosque, literalmente, ¿verdad? Porque fíjate que también, cuando ya está en la cárcel, hay una mujer que se aparece y vende como las entrevistas, o vende no sé qué, que también le saca provecho a ella, ¿no? Entonces también las mujeres la usan. Sí. Bueno, a fin de cuentas, después, los hombres la violaban, pero las mujeres la usaban, ¿no? Sí, aquí es plenamente usada por su amante, que ella misma, además de esta mujer que aparece varias veces en el juicio, que es reportera, ella también vende la historia. Dice, no, pues yo lo voy a vender a cambio de mi libertad, en cambio de que a mí no me digan como cómplice y yo les voy a ayudar. Pero ella todo el tiempo supo los asesinatos, porque la primera vez Aileen le confiesa a su amante y le dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que huir de la ciudad porque acabo de matar un hombre. Y dentro de esto les digo, es muy frecuente que haya una personalidad perversa dentro de los asesinos en serie, pero también en este caso se podría dar, o al menos la ambivalencia entre que es psicótica y es perversa. Psicótica en el punto de que está más apegada a esto, de que ella tiene una obra y que su obra es proteger a la sociedad del pecado, y que anda por ahí matando a todos los pecadores, y menciona como a la sociedad que es una sociedad que está caída, y que la sociedad pues ella misma es un castigo de Dios. Entonces pero así se hace referencia. Pero es como extraño el poder decir que estoy matando porque son pecadores, si hablamos desde el ángulo de que su familia era demasiado religiosa, porque en la religión sabemos que uno de los mandamientos o
una de las leyes dice, 1, no matarás. 2, dice que no es correcto prostituirse. Y ella se prostituye. Entonces se está matando su pecado. Pero es para quitársela su culpa. Sí, su pecado. Está mitigando o está purificando. Está purgándose. Está purgándose, esa es la palabra. Paterna como su imagen culposa y pecadora, matando a quienes buscan la prostitución, que también entra en este término de que la iglesia lo prohíbe, y ella, pues, en vez de matarme a mí o dejar de hacerlo porque me da una ganancia, o de reconocer, exactamente, mejor mato a quien lo busca. Y también es una coartada, al fin de cuentas, sí. Es una muy buena excusa. Y aquí la propuesta nuevamente, que es una ambivalencia entre psicótica y perversa. ¿Por qué? Porque en algún punto ella se eleva, esta sería como su personalidad perversa, decir, podríamos decir, sí, yo soy pecadora y todo y no merezco la vida y demás, en un extremo, ¿verdad? Un extremo religioso. Pero ella se eleva de este punto de pecadora y dice, no, yo no soy pecadora y sí voy a pagar por todo lo que he hecho, pero ahora soy el verdugo de esta sociedad, y entonces yo voy a matar a los hombres, ¿verdad? Y esa perversión la expresa también a nivel físico, porque cuando tú la ves en sus entrevistas, perfectamente te das cuenta que ella no siente remordimiento, no siente culpa, al contrario, se le ve hasta cierto semblante de disfrute. Entonces ves que realmente no hay pues nada de neurosis, podríamos decir. O sea, está totalmente inclinada hacia este lado de la perversión, hacia este lado de la psicosis, ¿no? Sí, con toda esta historia que se crea, y que inclusive analizando su rostro muchas veces hace enfoque entre, no, pues me denominan como una asesina en serie y todo, y se ve que está plenamente consciente, aunque lo trate de ocultar. El veredicto o todo lo que sucede antes, ella cambia muchas veces sus confesiones. Primero lo niega todo y dice que es en defensa propia y que no había tenido como el plan de matarlos en cuanto la contrataron. Y después, cuando ya está cerca el juicio, ella dice que sí. Y esto es ahora otra vez entra en esta discusión de los foros. Dicen muchas veces que lo hace porque sufría muchos abusos en la prisión, entonces que ella ya quería morirse. Pero aquí como que se contrapone, porque varias veces dice, quiero hacer un llamado a todas las familias de las víctimas que están siempre metiendo presión para que pues la asesinen, y dice, quiero decirles que realmente lo lamento y qué mal que se ha hecho esta publicidad mala de mí y así, pero se ve realmente nuevamente este factor o este disfrute que trata de ocultarlo, y su discurso es completamente, está muy bien, les digo, posteamos este video después para que lo analicen. Está muy bien esto porque varias veces dice la verdad y otras veces dice la verdad, o al menos parece que está diciendo la verdad porque es dentro de su psicosis. Ella cree que está diciendo la verdad. Entonces, dentro que ella, cuando dice, soy un instrumento de Dios, yo no los mataba y por nada más, era por tratar de librar a la sociedad del pecado, ella se lo cree, y es por eso que no hay como huellas que digan, está mintiendo en estos puntos, porque ella está completamente creyendo en su historia, ¿verdad? Es su delirio, exactamente. En su propia realidad. Además podríamos refutar un poquito esta parte de decir que sufría en la cárcel, porque una persona con las características que ella tiene no es una persona que va a ser dócil en prisión, para empezar, y como sabemos que hay jerarquías en la prisión, seguramente ella al entrar inmediatamente impone porque es agresiva. Entonces no podría ser como que la estuvieron maltratando o quedó en las jerarquías bajas, porque ella desde el inicio, vemos sus primeros historiales, va a prisión o la apresan por ser agresiva, por agredir. Era un terreno que ya conocía. Exactamente, y estaba a flor de piel. Ahora, en este sistema penitenciario estadounidense, lo que sucede es que cuando ya te juzgan por asesinato en serie, pues completamente te apartan de la población de cárcel, ¿verdad? Ya te dejan aparte, y que inclusive es cuando los vemos que entran a sus prisiones y tienen libros, tienen pinturas, tienen facilidades, tienen hasta televisión. Dices como, ¿por qué? Pero porque como ya van a morir por cualquier pena, ya sea la inyección letal o la silla eléctrica, ya esto cambia en los estados, pues ya les dan como un trato preferencial en el caso de alejarlos de la población, como para que no se vaya a pasar esto, ¿verdad? Y se les pegue. Y bueno, pues esa es la historia de pues para de compensar, ¿no? Más que no se les pegue, yo creo que es para compensar el que yo como gobierno voy a asesinar a una persona. Y también creo que viene en parte por que ella es una persona agresiva, y si ya mató a uno, mató a tres, mató a cuatro, cuando los demás estén afuera o dentro de la prisión. Y aparte es una persona muy exposición, que nunca lo planeó previamente, a veces dice que lo planeó previamente, pero es
mata. Los fantasmas. Sí, está como en este querer estallar, ¿no? Y se ve a cualquier incitación, por leve que sea, ella responde. Ahora el punto que dice en un principio, que no es una asesina en serie y todo, que siempre fue en defensa propia, se ve, al menos si fuera esto como un poco realidad, entonces a nivel inconsciente siempre está buscando ser la víctima y siempre está buscando este asesinato, porque ella dice, no, es que pues lo que sucede es que si a mí me trataran de violar 100 veces, pues las 100 veces mataría. ¿Eso? Sí, pero ¿cómo estuviste tantas veces involucrado? Entonces ya dice, no, pues por la prostitución. Y entonces, ¿por qué no te saliste de ese círculo vicioso a tiempo? ¿Verdad? No, pues por esto y por esto y por esto. Diferentes pretextos que a un nivel inconsciente siempre está buscando esto, que la maltraten, y cuando la maltraten estar lista para asesinar. Pero fíjate que es al fin de cuentas como la vuelta a la pulsión del como el voyerismo y el exhibicionismo. O te matan, bueno, en este caso o matas o te matan, pues no hay más. Entonces, pues preferible matar pues para seguir vivo, porque no hay de otra, es así de cuestión de supervivencia. Y un poquito de paranoia dentro de esto, pues, de siempre llevar el arma donde fuera. Está esta parte en la que ella no sabe jugar otro rol en la sociedad, que no sea la víctima, la que vive en el bosque, la que asesina, porque ella siempre huye del lugar en donde esté o para buscar un lugar mejor. No es estable. Exactamente. No, pues ¿con qué historia? Exacto. Pues no, historia infantil no es estable. Pero en vez de como sobrellevar esto y buscar un lugar mejor y de veras volver a comenzar de cero, busca un nuevo lugar, mata en ese lugar, vive alejada de la sociedad en ese lugar, y siempre es lo mismo, es un factor repetitivo en el que ella no puede jugar otro papel en la sociedad que no sea la problemática. Bueno, no sé si hay algún comentario que no se haya resuelto. Elvira nos manda saludos. Un saludo también para Elvira. Oye, Wendy, ¿cuál era tu tema el que querías tratar? Quería tratar el de la niña esquizofrénica. Es una niña que nace con esquizofrenia, nace con esto, no es algo que se va formando conforme los años, y es algo muy... Bueno, es un caso extraño, de hecho, ¿no? Porque los difíciles. Nunca nace con esquizofrenia. Este es como el único caso que hay hasta ahora, creo. ¿De esquizofrenia de bebé? Nació. ¿De recién nacido? De esquizofrenia. Mira, entonces lo tratamos para la siguiente martes. Y luego de ese seguimos con tus vampiros. Ya veremos mejor qué le parece. Porque falta Vamos todavía a meditar. Falta todavía el payasito asesino, está muy bueno. Klausy, ¿cómo se llama? Gacy. Ajá, John Wayne Gacy. El payaso vecino. Mejor vemos al payaso. No, primero primero el vecinos y después irnos a la patología. Pues hagamos una pausa para que no se haga tan repetitivo esto y vamos con la esquizofrenia. Primero tú estás viendo. Primero esquizofrenia. Bueno, esto la esquizofrénica de bebés. Esto que hemos dicho ya a manera de conclusión, ¿no? Entonces, siempre esta historia en los 3 personajes que estuvimos abordando dentro del programa pasado y dentro de pues siempre con esta presencia de una figura paterna siempre misteriosa, ausente y que inclusive reemplazada por los abuelos ahora siendo una figura paterna dañina, ¿verdad? Exacto, sí, y siempre el abandono presente también, ahora tratando de acceder a varios puntos sociales que ellos no pertenecían en un punto. Y bueno, pusimos esto del asesinato en la prostitución porque siempre tuvieron como este nexo estas 3 personas. Bondi de la manera más mínima, él se dedicó ya después a estudiantes, pero en un punto sí la practicó. Y bueno, estas 2 personas que fueron las dos caras, el asesino de prostitutas y la prostituta que asesina. Esta repetición de yo estoy haciendo algo bueno por la sociedad. Justifico. Exacto. Y pues otra vez poner el punto en la mesa de que pretextos pues siempre va a haber muchos, para cualquier cosa podemos pretextarnos, y pues en el asesinato ahora lo vemos que muchos también van a sobrar de estos pretextos, pero pues ningún porqué, que a veces criminológicamente tratamos de vislumbrar el porqué o hacerlo claro, pues a veces la respuesta no es tan clara o no va a ser tan satisfactoria para nosotros socialmente, y sucede porque, como muchos lo han dicho, porque sí, ¿verdad? De hecho, hay quien dice que no es tanto el porque sí, sino por el estado de resiliencia que tiene el individuo. Entonces, un individuo que tenga un nivel de resiliencia bueno o equilibrado va a resistir las pruebas
por complicadas que sean, y se ven los casos de los niños que fueron violados, como en alguno de estos casos, y que ellos no se vuelven asesinos seriales, ¿no? Y sin embargo está el que tiene bajo nivel de resiliencia y termina siendo un asesino serial. Sí, pues ningún pretexto a fin de cuentas va a ser suficiente para asesinar a otra persona, ¿verdad? Así es. Sí, siempre hay como manera de manejarlo diferente, y pues estos personajes que estuvieron, volviendo a la frase de la educación, estando con el arte y todo, no fue suficiente para sublimar todos estos deseos, ¿verdad? Que tenían. No se puede, digamos, la pulsión de muerte, bueno, sí se puede sublimar, por eso hay policías, por eso hay soldados, pero cuando no se puede, pues pasa eso, exactamente. Y bueno, con esto cerraríamos. ¿Cuánto falta, Eric? ¿Ya se acabó? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y no se pierdan el siguiente Betsabe, programa. Octavio, Wendy. Gracias. Y quédense escuchamos la siguiente semana. En Misterio Rojo, porque van a tratar las hadas en Guadalajara. Y chequen el Facebook de la AMSP. ¿Verdad? Chequen el Facebook. Ya ni modo, ya no escuchó Jaguar ni modo.